Estamos en un esped de una persona que no llegamos a comprender, que está mucho más arriba del pueblo. Una persona que escribió sobre él el Hazon Ish, que hay personas que caminan entre nosotros y parecen como personas, pero realmente son ángeles. Un Ish Elohim. Todas las historias que escucharon, que todo Israel escuchó y que todavía siguen contándose y se contarán y seguirán haciendo esped en todos los lugares donde existen, sobre el Perishut, sobre el Hasidut, sobre la pureza, sobre la Kedushá, sobre el esfuerzo de la tefilá, el esfuerzo en la Torah, todas esas cualidades tan altas que para nosotros, también los Bené Torah y también para los que estamos habitando en el Ohel la Torah, no tiene que ver con nosotros, es más allá de lo que nosotros podemos alcanzar o entender o comprender. Pero nosotros tenemos la obligación de hacer esped, como dijo el Jajam. La Gemara en Shabbat Daf Kuf Bet Amud Bet dice: todo el que se flojea para hacer esped a un Jajam merece ser enterrado vivo. La Gemara lo aprende de Yehoshua. De esta Gemara, por un lado, nos presiona mucho para hacer esped y no ser flojos cuando hay que hacer esped a un jajam. Pero por otro lado, está escrito aquí en la Gemara que tenemos que saber cómo hacer un esped, cómo hacer un elogio de una persona que se fue. Lo aprendemos del Pasuk, que dice: cuando enterraron a Yehoshua, fue al norte del monte de Gash. Dice la Gemara, nos enseña que Ragash Aleem Ark le cobramos. Hashem les puso un monte encima para enterrarlos porque no hicieron esped como debe de ser. Escuché de un gadol de los Rosh Hashivot, dice: a Yehoshua no le hicieron esped como debe de ser. Si en la matzebá de él, en la lápida, dice que él paró el sol, ¿hay algún esped más grande que esto? Haré. Yehoshua, todo el pueblo de Israel supieron y lo dijeron delante de todo el pueblo, del pueblo que era tan grande que cambió los astros, cambió la naturaleza. Eso se llama no hacer un esped como debe de ser. Pero él dijo que se entiende de aquí que hacer un esped no quiere decir las grandes cualidades de una persona, que a veces no tenemos nada que ver con esas cualidades, no entendemos esas cualidades, pero hacer un esped como debe de ser es solamente de una manera que cualquiera de los que escuchan el esped pueda aprender algo de esto. Pero si no cualquiera puede aprender algo de ahí, no es un esped correcto. Eso es lo que quiere decir, no hicieron un esped correcto. Hablaron de unas cualidades tan altas que no tiene que ver con nosotros. Entonces ahora la obligación es más grande sobre nosotros, con mucho más fuerza y mucho más esfuerzo. ¿Cómo vamos a acercar o nos acercamos nosotros a las cualidades tan altas de este Isha Elohim Moreno Berabeno, el Rab de Israel, el Rab de todo del Kol Bnei Israel, Kadosh y Tahor, Rab Aaron Leib, Zecher Tzadik Bekadosh Libraja, Rab Aaron Leib Steinman? Hace 71 años, cuando Rab Aaron Leib estaba y era Rosh Yeshiva en ese entonces, tenía 32 años según la cuenta, en el Yorkshire del Hafetz Haim, en la Yeshiva de Kfar Saba, que fue su primer puesto en Eretz Israel. La Yeshiva se llamaba la Yeshiva del Hafetz Haim. Rab Aaron Leib hablaba mucho de la personalidad del Hafetz Haim. Rab Aaron Leib es no era un esped, sino un Yorkshire, un rey, un recuerdo del año del Hafetz Haim, el 24 de Elul de Tafshin Vav 5606, hizo esped Rab Aaron Leib de el Hafetz Haim con la misma pregunta pero de otra manera, y él dijo: cada tzadik en Am Israel siempre se puede buscar
Si ponemos atención y pensamos encontrar algo especial en el tzadik, una cualidad especial en el tzadik, una cualidad que aquel tzadik es especial y que nadie le llega, y entonces se habla de él. Pero ¿qué vamos a hacer? El Hafetz Haim era completo en todo. Todo en el Hafetz Haim era lo más completo que podía existir. En Torah, en Abodá, en Irá, en Perishut, en Tzidkut, entre la persona y su compañero, entre la persona y Hashem. ¿Cómo nosotros podemos tomar algo del Hafetz Haim y hacer un especie delante de la gente? Entonces, eso fue lo que preguntó en ese entonces Rabbi Leib Steinman. Y ahí decidió y dijo así delante de la gente: hay un punto que nosotros podemos recibir de él y aprender de él. Y entonces él dijo: el Hafetz Haim toda su vida era una masejet completa de aumentar el honor del Shammai. Toda su vida hizo cuentas y luchó para aumentar el Kabod Shammai. Como es sabido que el Hafetz Haim sacó sus libros, antes pensó que el Tzibur necesita, que Am Israel necesita, y según eso él se sentó y escribió el libro. No se sentó y escribió Kiddush Torah y salieron, y de ahí escribió para Lezakot a Rabim con esos libros, sino toda su vida fue una sola maseje de Zikuy Rabim, de aumentar el Kebod Shamayim. Y ahí empezó el Esped, como cada uno de nosotros tenemos que buscar en la forma como nos comportamos en nuestros caminos, en nuestra forma de ser, cómo aumentamos Kebod Shamayim, el honor de Hashem. Y ahí tomar esto también del Rosh Hashiva Zecher Tzadik Libraja. No podemos tomar nosotros. Dijo en ese Esped, el Hafetz Haim tenía más de 90 años y él caminó en Rusia, que estaba congelado de un lado a otro, para meter judaísmo, para aumentar la Torah, para acercar a los Yehudim a la Torah y al temor de Hashem. Eso vimos que lo hizo Rabbi. Aquí en este Beta Genesis vimos en Tafshin Samech Vav, vino y volvió otra vez a México a los 92 años. Una persona que, aunque estaba sano, era un hombre débil. Como hicieron aquí el Esped y lo contaron, era como esta persona no tenía cuerpo, el cuerpo era como un sobre muy sorprendente. Esta persona decía siempre: si hay Yehudim que me escuchan y yo los puedo alejar seco, también puedo acercarlos. Si todos sus años, con toda su edad, se iba de lugar a lugar, y no piensen que era solamente fuera de Israel. Todo el que conoce en Eretz Israel también en los últimos 10, 15 años era una cosa increíble. Cada Sheni B'Hamishi estaba en otra yeshiva, otra drasha, otra plática. En yeshiva Ketana de Ponevich, estaba en el Konel de Ponevich. Tenía las clases en la casa, shiurim, de estudiar Sugyot, de Shas, clases en el Sidur, clases en Humash, como el Jajam explicó, que estudiaban Taharot. En todos los lugares él iba de lugar en lugar para aumentar el Kabod Shamayim. Todo esto llegó de dos puntos principales, que se veía muy claro. El que tuvo el zehut de estar cercano a él, el que pudo entrar adentro al Kodesh, podía ver esto claramente. Hoy se puede ver su grandeza y su tzidkut. Él pudo esconderse a sí mismo dentro de otro escondido, con una grandeza increíble, pero al final todo salió afuera. Al final la verdad sale a la luz, y Am Israel lo vio. Con él se veían dos puntos, y esos dos puntos, voy a hablar unos cuantos minutos sobre esos dos puntos. Un punto que se veía en él era lo que el Ramón escribe ya en el Saif Aleph del Shulchan Aruch Or HaChaim: Shiviti Hashem lenegdi tamid, puse Hashem delante de mí siempre. Es una regla grande en la Torah, y según el texto del Gaón de Vilna, y esta es toda la categoría de los tzadikim. Todo el que vivió a su alrededor, todo el que habló con él,
todo el que conoce su forma de ser, veía y vivía el Ribono Shel Olam, no el Ribono Shel Olam que nos mandó del mundo con todo tipo de problemas y con todo tipo de Tariag Mitzvot que tienen cosas maravillosas para poder incluir a la gente. Si no nos olvidábamos de eso, todo el tiempo vivía Ashiviti Hashem Lenegdi Tamid. Esa era su vida. Los nietos contaron que muchas veces, esas veces que él no se sentía bien, se acostaba en la cama y no se sentía bien. Hay algunos que este cuento les va a parecer que no me parece, pero el que conocía a Rav Steinman podía saber cómo era verdadero, cómo él se escapaba de la mentira. No había nada de mentira o de show o cosas que no sean realmente verdad. Va a ver este Sipur de una manera diferente. Está en la cama y está moviendo las manos, así, con él acostado, y otra vez vuelve a hacerlo y vuelve a hacer las mismas señas, hasta que una vez en un momento, cuando el corazón estaba abierto, o los Gabaim o uno de los nietos, no sé quién, le pudo sacar: Rebe, ¿qué está haciendo? Todo el que lo conocía era un hombre así, tan grande como era, también era muy muy sabio, no de forma normal, una persona sano en su mente, en su espíritu, que entendía todo. ¿Qué son esos movimientos de manos que hace Jajam? Dijo: no, estoy haciendo con el dedo chiquito, recuerdo la yud, luego abro los 5 dedos y me recuerda la hey, un dedo me recuerda la vav, y otra vez los 5 dedos, entonces es yud kei vav kei, me acuerdo Shiviti Hashem Lenegdi Tamid. También en esa situación, así vivía, todo el tiempo recordando a Hashem. El que sabe, nunca, así decían en la casa, él sufrió mucho en su cuerpo, nunca escucharon de él un suspiro, una queja, un achaque, una queja. Todo el que lo conoció sabía que era una persona que mostraba alegría y estar contento, siempre estaba agradable cerca de él, siempre con una sonrisa, aunque con todo lo que él sufrió, casi mató a su cuerpo, y la alegría y la felicidad siempre estaban en él, siempre lo mostraba al otro. Nunca escucharon una queja o un suspiro. El último año, el que sabe, por eso ya no podía ni hablar, le pusieron un aparato que se llama, no sé cómo se dice en hebreo, ese aparato que a través de él puede respirar, un respirador. Se hace una traqueostomía y ahí se pone, y también cuando se habla hay que cerrar el aparato para que pueda hablar. Él estaba muy confundido cuando estaba en la cama, pero cuando le hicieron ese aparato, es una acción del aparato, que no es una operación, pero es una operación en el cuello. Él empezó a gritar: muy bien, ¿qué? ¿No queda bien? ¿Por qué está gritando? Dice: dar. Él podía, le están cortando la barba. Dice: no va a ser con un cuchillo. No, ¿sabe? Son tijeras para que te cures. Entonces ahí sí mostró el suspiro, porque le estaban rasurando la barba. Quería estar seguro que era con tijeras y no con un cuchillo. Otra cosa que se veía muy claro en él: no es popular hablar de esto en nuestra generación de chiquiados. Tampoco es popular hablar de eso en México, pero con él se veía como una forma de vivir. Él se fijaba en 3 cosas, y no vas a hacer ninguna vera: que la forma como la persona quiere vivir sin pecados,
es de dónde vienes y a dónde vas, pero lo principal, y eso se veía en él siempre, es delante de quién tú vas a dar cuentas. Din y Heshbon, cuántas veces, decenas, si no centenas de veces, si no miles de personas lo escucharon de diferentes versiones. Sí, pero ¿qué voy a contestar en el Shammai? ¿Qué voy a contestar en el Shammai? ¿Qué voy a contestar en el Shammai? Y no como un chiste o como una vacilada. Él vivía todo el tiempo delante de quién vas a dar cuentas. Así vivía. Y entonces, si tú te fijas, no vas a hacer ninguna vera. Si tú te fijas en esas cosas y vives así, todos sabemos. Y todos se dieron cuenta, también en México, ese testamento, ese legado que dejó, escribió en una manera: pido mucho que no me hagan a mí eulogios después de mi muerte, que no escriban, que no hayan bocinas, 10 personas, que me entierren en un lugar normal, tranquilo. Yo les pregunto a ustedes, y lo pregunto a mucha gente. Él era muy, muy sabio. Él era muy sabio y sabía. Todo el que se acercó a él sabía que era muy inteligente. Que pensó que realmente sí lo van a hacer, que no le van a hacer sped, que no van a hacer nada. Pero lo que hay en Cani es que al otro día va a decir que no vale, o por el eter del Nora viuda, después de que murió Pene Yoshua, por otros eterim, que no todo a Israel le van a hacer sped. Es algo que no se vio con los grandes, no para de hacer despedir en todo Israel, todo el tiempo, hacer esped y esped y esped. ¿Qué pensó? Dijo uno de los Mashgichim en Eretz Israel, dijo Pshat. Ese es el Pshat correcto, me parece. Él dijo, seguro que sabía que Roja iba a decir así, sabía que van a hacer, pero él siempre hizo la cuenta. ¿Yo qué? Aaron Leib, ¿qué vas a decir ahí arriba? Yo voy a contestar. Yo pedí lo que debía de haber pedido. Yo escribí, pedí, yo exigí. Lo que ellos hicieron es lo que ellos hicieron, pero porque yo voy a dar cuentas y voy a Dime Heshbon, que él lo vivía, que todo el honor que va a recibir, que no lo necesitaba y pensaba que no lo merecía. Yo no voy a dar cuentas de eso, yo no lo pedí. Dijo ese Mashiach, ustedes piensan que él despreciaba el Olam Hazé, que él despreciaba el honor. No, tenía miedo de tener honor en este mundo. Siempre veía delante de él, algún día voy a llegar al Bet Din Shel Mala y ahí todos esos placeres en este mundo me van a dañar. Él sabía que el honor que yo recibo en este mundo me va a molestar allá, y él tenía miedo. Él vivía delante de quien vas a dar cuentas todos los días. Una persona que vive en esas cualidades, en esas categorías, que llega a una categoría tan alta, todos podemos aprender de eso. Si me permiten, él contó el Gabay, que es muy de confianza de él. Dijo Rav Levinstein, sus hijos lo escribieron en un libro que él escribió para él mismo, un cuento que en Tafshin Nun Vav se expandió, y me parece que fue el primer viaje que viajó a Europa. Estaba en Francia, en Inglaterra. Él viajó a todos los lugares de Torah importantes. En Inglaterra llegó a la yeshiva de Manchester, una de las yeshivas más importantes de Europa. Una yeshiva que se sientan y estudian ahí con mucha asiduidad. Toda la yeshiva salió a recibirlo con cantos, como se recibe a un grande de la generación. Todos estaban muy emocionados que llegó, iba a dar una clase o una plática en el Bet Midrash central de la yeshiva. Todos esperaban lo que él iba a decir. Al final tuvimos el zehut va a venir el Rosh Kolel de Ponevich, de los jóvenes. Él va a dar una clase. No sabían si iba a dar una clase o una plática, pero todos estaban esperando. Llegaron los Bnei Torah de todas las zonas alrededor de Gates, lejano, todos llegaron a Manchester para escuchar lo que va a decir. Subió al bimá, empezó a hablar una plática. También está hablando una plática, y recordó las palabras de Rabbi Yona en Avot, que el sueño de la mañana, el vino de la tarde,
y la plática de los Amei Areatzim en el Beta Knesset sacan a la persona del mundo. Y alargó explicando las palabras de Rabbeinu Yonah, que la persona no cuida su tiempo y anula su tiempo y no le da valor a su tiempo. Entonces Kadosh Baruj Hu dice: ¿para qué le doy ese regalo del tiempo? Kadosh Baruj Hu le quita el tiempo, lo saca del mundo. Así él dijo. De repente empezó a contar sipurim sobre el esfuerzo de la Torah, del Hazon Ish, cómo el Hazon Ish estudiaba hasta que se le acababa la fuerza, que el Hazon Ish no calculó y se paró de estudiar y se cayó al piso. Cuando lo pararon del piso le dijeron: ¿qué pasó? Se calculé que tuviera fuerza para llegar a la cama, pero no hice bien la cuenta y me caí a la mitad. Después habló sobre el esfuerzo del Hafetz Haim, así media hora. Los Bajurim estaban muy sorprendidos, muy raro. El Gadol Ador, Rabbi Lev, el Rosh Yeshiva grande, el Talmid Jajam grande, empieza a contar media hora de esto. Estuvieron esperando media hora como que te cuenten más, sí, son importantes sobre el esfuerzo de la Torah, pero empezaron a pensar en la yeshiva, empezaron a explicar qué quería, qué nos quiso decir el hombre sabio. Queríamos aprender, a ver, muchas cosas aprendían, cosas no correctas y mentiras. Así era siempre, pero estudiaban, aprendían cosas de las explicaciones. ¿Por qué hizo? ¿Por qué no hizo? Cuando terminó la plática ahí, entonces el plan era que después se iban a juntar los Mejanjim aquí en México, y él va a ir ahí a donde se juntan los Morim para hablar con los Morim. Él pidió que antes quería ir a la casa. Era raro para los Gabaim, pero el Rab pidió: hay que hacer lo que él pide. Fueron a la casa, se quedó ahí 5 o 7 minutos y ya después fueron a la junta de los Morim. Llegaron ahí, dijo una derashá de media hora, una derashá con Hazal, con Rishonim, con Aharonim, con preguntas como siempre estudiaba todos los Jajamim, hacía preguntas, dijo un yesod, dijo una respuesta, una plática muy, muy completa. Después de que terminó otra media hora de preguntas, respuestas de los Morim y se fue. Cuenta Rabbi Yitzchok Revinstein, dijo Ron Ibrahá, él no se pudo aguantar, buscó la oportunidad y le preguntó al Rosh Yeshiva: explíquenos, llegaste a la Yeshiva, la más importante de Europa, te paraste al Bet Midrash, cientos de jóvenes esperando y les cuentas cuentos, y ahora aquí donde están los Morim, ahí tú das una de la Shah y una plática con toda profundidad. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Le contestó el Rosh Yeshiva con lo más pashut y sin ninguna presunción. Le dijo: sí, tenía un problema, por eso le hizo. ¿Qué problema? Cuando empecé a hablar en la yeshiva me sentí que necesito ir al baño. Tal vez no puedo hablar de Torah, pero ya estoy encima, que los voy a despreciar. Voy a contar mis cuentos. Tal vez piensan: no preparó, o está viejito, o el viaje. Los bajorim dijeron: pshati, no. Si viste Hashem, la halajá me dice: así debo de hacer y así voy a hacer. Que digan lo que digan. Yo ahorita estoy en esta situación, les voy a contar sipurim. ¿Entienden cómo una persona se maneja a sí mismo y cómo la Torah y el Shulchan Aruch, todo las tareas mismas están delante de él? Y así vive. Así vivía esta persona, así vivía Rav Stein. No sé si los organizadores me dejan unos cuantos minutos más, pero voy a tratar de terminar. Contó su hijo que el que sabe su costumbre hasta que falleció la Rabbanit en Tavshin Samech Bet, cada año viajaban, no sé por qué, iban a Ezra Torah en un barrio en Yerushalayim, y le llamó por el Balaim de Ramoshe, porque él le tenía a Karatató a su rab y yo no tenía suficiente. Yo sentía que tenía que agradecerle, porque no me sentía
con suficiente autoestima. Entonces le llamé a mi hijo en su nombre. Y en Motzai Shabbat, no, el primer Yom Tov no se sintió bien, lo llevaron al hospital. Tenían miedo, que tenía ulcus. No sé cómo se dice ulcus en español. Y para checar el ulcus, el que sabe, se hace una cámara por dentro y lo checan. Todo el que sabe se hace con anestesia total, así con todo su hijo. No es sospechoso de haber dicho mentiras o algún cuento. Y hay que hacer ese chequeo. El doctor le dice al hijo: escucha, vamos a checarlo. Es una persona, no es joven, pero tiene que hacer una anestesia total. Dile que vamos a hacer anestesia total. El hijo dice que el doctor le diga, que el doctor lo diga. El doctor le dice al Rab: hay que hacer anestesia total para hacer este estudio. Dijo: no, de ninguna manera. Pero ¿cómo? Duele mucho. Los dolores hacen que el Rab se mueva y no se va a poder checar bien. No va a servir. Si queremos que sirva bien la chequeo, el Rab debe de estar tranquilo, totalmente dormido, y entonces va a poder sacar bien el estudio. No, de ninguna manera. Le dice el doctor al hijo: ¿qué hacemos? Habla con él al Moisés y dice: papá, tiene que ser que sea con anestesia total. No, de ninguna manera, pero el doctor dice que te puedes mover y va a cambiar, aunque tú sufras, pero vas a moverte y el cuerpo es cuerpo y puedes checar. Los resultados no van a ser porque yo no me voy a mover, yo te garantizo no me muevo. Dijo Ramoshe: pero explícame, ¿por qué así? ¿Por qué esta terquedad? ¿Por qué no te haces una anestesia total y ya? Dijo: mira, hay un pasuk, cuídate de no olvidar. Yo sé que cuando hay anestesia total se duerme el cerebro. Tal vez me puede pegar en mi memoria. Tal vez yo entre una pregunta se me olvidó algo de la Torah. No te preocupes, yo voy a profundizar en algún asunto y no me va a pasar nada. 20 minutos duró el estudio, no se veía en su cara nada. No vivía en este mundo, vivía en el mundo superior. Shiviti Hashem Tamid, como dije antes, no pensar que por eso que él vivió toda su vida el Shiviti Hashem y el Ibne Mi Atid Lated Dim Becheshbon, no vivía con alegría y no tenía que ver. La alegría estaba en su vida siempre, como dice el Benuinaim Brochot. Delante de Kadosh Baruj Hu tú puedes ser Ibdu et Hashem beira, Beidu et Hashem besimcha, y no hay contradicción. Puedes servir a Hashem con temor y con alegría. El Hazonish lo dijo en otras palabras, pero como el Hazonish decía: no hay tristeza en el mundo aquel que conoce la luz de luces de la verdad. Dice Rabbi Yonah: al contrario, entre más tengas temor, tienes más miedo de Akadosh Baruj Hu, que vas a dar din y heshbon. Y entonces estás más contento en las mismas que estás haciendo. Yo estoy haciendo más, me acerco más a Boreolam. Eso podemos aprenderlo de él, cada uno según su cualidad, según su situación, cómo vivir, poquito y de poquito en poquito, entender esto de Shivit Hashem Tamid, delante de quién estamos nosotros y delante de quién vamos a dar cuentas. Cuánto nosotros tenemos que tomar en cuenta todas nuestras acciones. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo esto para aumentar el kabod de Hashem. Nos importa el kabod de Shamaim, nos interesa el kabod Shamaim. Cada acción que nosotros hacemos que se aumente el kabod Shamaim, que nos importe darles zehut a la gente. Vamos a aprender un poquito de él y esto será Leilui Nishmato, puro y completo, que su alma esté Tzrora Betzrora Chaim, amén, Kenia.